España era solo una escala más en mi vida. O al menos, eso es lo que siempre había pensado. Me llamo Anna Petrova y he sido azafata en una aerolínea rusa durante 8 largos años. Mis compañeros me llaman la Reina de Hielo. ¿El motivo? He visitado 25 países, pero jamás he recordado el sabor de una comida, ni he derramado una sola lágrima por un paisaje. La Torre Eiffel de París no era más que una estructura de hierro. El Coliseo de Roma, un montón de piedras antiguas. La Estatua de la Libertad de Nueva York, una simple figura de cobre. Para mí cualquier lugar del mundo era igual, un simple escenario de trabajo. Mi pasaporte estaba lleno de sellos, pero mi corazón nunca había reservado un espacio para ningún país. Y estaba orgullosa de esa indiferencia. Desde mi punto de vista, mostrar cualquier atisbo de emoción durante un viaje era un signo de debilidad. Anna, esta vez volamos a España, exclamó Yekaterina, una de las azafatas nuevas, con un entusiasmo que me resultó casi ofensivo. El país de la siesta y la fiesta. Sin levantar la vista del manual de vuelo, respondí con frialdad, solo es una península ruidosa entre el Atlántico y el Mediterráneo. Una escala más para dormir y volver. Yekaterina abrió los ojos de par en par. A veces pienso que de verdad eres un robot. Entre los compañeros corría el chiste de que yo era un androide al que se le había estropeado el chip de las emociones. No me hacía ninguna gracia. Incluso en la sala de preparación, la televisión emitía una película de Almodóvar. Una escena llena de color, drama y personajes gritando con una pasión desbordante. El copiloto suspiró. ¿Qué arte tiene el cine español, joder? Almodóvar es un genio. Cine es cine, me encogí de hombros. Total, solo vamos a ver el aeropuerto y el hotel. Cuando el avión despegó de un Moscú gris y gélido, el pasajero a mi lado leía con avidez una guía de Madrid. Me reí para mis adentros. Qué ingenuos son los turistas. Todos los países son, en el fondo, iguales. Anna, ¿de verdad nunca te ha emocionado ningún lugar?, me preguntó Irina, la sobrecargo, mientras me servía un café solo, tan negro como mi humor. Los aeropuertos son todos clones. Pistas, tiendas libres de impuestos, aduanas. En 8 años, es todo lo que he visto. Mi respuesta, como siempre, fue cortante y profesional. Sentada junto a la salida de emergencia, miré por la ventanilla. Durante las 5 horas de vuelo, saqué una novela de Dostoyevsky. Los personajes de los libros eran más directos y comprensibles que las personas del mundo real. De repente la voz del capitán anunció por megafonía que estábamos a punto de aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hora local, 2 de la tarde. Suspiré y cerré el libro. Empezaba de nuevo la lista de tareas: check-in en el hotel, ducha, dormir, check-out, y a volar otra vez. Mi vida era como una maleta en una cinta de equipaje, girando sin fin. El avión se sacudió ligeramente al tocar tierra. A través de la ventanilla, Madrid parecía simplemente otra gran metrópolis. Mientras los pasajeros desembarcaban, empezamos a recoger nuestras cosas. Anna, he oído que Madrid es súper seguro por la noche. Me apetece salir a dar una vuelta, dijo Yekaterina, vibrando de emoción. ¿Estás loca? Mañana volamos a primera hora, negué con la cabeza. Pero en ese preciso instante un rincón de mi mente sintió una extraña curiosidad. ¿Qué demonios tendría de especial España? Me lo pregunté a mí misma, sin entender por qué esta vez surgía esa duda. Por supuesto, jamás lo admitiría en voz alta. Si me descubrían, el orgullo de reina de hielo que había construido durante 8 años se derrumbaría en el momento en que pusiera un pie fuera de la cabina. No tenía ni la más remota idea de que ese lugar, esa simple escala, estaba a punto de cambiar mi vida para siempre. España sería el sello número 26 en mi pasaporte, y el primero en ocupar un lugar en mi corazón. En aquel momento, no sospechaba nada. Pero al poner un pie en la Terminal 4 de Barajas, mis ojos se abrieron como platos. ¿Esto era un aeropuerto? Ante mí se desplegaba una arquitectura que parecía sacada del futuro. El suelo brillante, el techo altísimo ondulado con una estructura que imitaba un bosque de bambú por donde se filtraba la luz natural.
Y sobre todo, una marea de gente. Este es el aeropuerto de un país en crisis, murmuré sin darme cuenta. Yekaterina sacaba fotos con el móvil sin parar. Anna, mira. ¡Qué pasada de techo! Parece una ola gigante. La gente se saludaba con abrazos y 2 besos sonoros, un caos cálido y vibrante que contrastaba brutalmente con el silencio gélido de los aeropuertos de Moscú. Aunque fingí indiferencia, la verdad es que estaba impactada. De camino al control de pasaportes, el sistema de transporte automático, un tren sin conductor que se deslizaba silenciosamente, también me llamó la atención. En Rusia, la mayoría de estas cosas seguían dependiendo de la mano humana. Esto es diferente, se me escapó en voz alta. Al llegar al mostrador, el agente de policía me preguntó en inglés por mi itinerario. Vuelo mañana a primera hora, respondí con mi frialdad habitual. Pero entonces el agente miró mi pasaporte, sonrió y dijo en un ruso chapurreado, Petrova. Bienvenida a España, compañera. Me quedé helada, mirándolo fijamente. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Y por qué intentaba hablar ruso? El agente se rió. Recibimos la lista de la tripulación de los vuelos internacionales. Que disfrute de la tarde madrileña. No podía entenderlo. En 25 países, jamás había recibido una bienvenida así. Lo normal era un siguiente y un golpe seco del sello sobre el pasaporte. Al salir del aeropuerto pasé por un aseo. La limpieza era impecable, pero lo que me dejó perpleja fue encontrar dispensadores de crema de manos gratuitos en los lavabos. Una señora de la limpieza estaba fregando el suelo. De repente un hombre trajeado que pasaba a su lado se detuvo, asintió con la cabeza y dijo, «Muchas gracias por su trabajo». Me quedé paralizada. En Rusia el personal de limpieza es tratado como si fuera invisible. ¿Por qué ese hombre se dirigía a ella? Y lo que fue aún más sorprendente, la señora sonrió de oreja a oreja y respondió, «De nada, majo. Que tengas buen viaje». La escena era tan natural que me pareció extraña, como sacada de una película. Mientras esperábamos el autobús del hotel, la gente formaba una cola ordenada. Nadie daba instrucciones, pero todos respetaban el turno. Si estuviéramos en Moscú, habría una batalla campal por subir primero. «Qué gente más rara», le comenté a Yekaterina. «La reina de hielo se está derritiendo», se burló ella con una risita. Al subir al autobús el conductor, un hombre corpulento con un bigote poblado, nos dijo con un acento castizo muy marcado, «Dejad las maletas, guapas». «Ya las subo yo». «Gracias, pero podemos nosotras», rechacé por instinto. El conductor, sin embargo, respondió con una carcajada, «Anda ya. Ese es mi trabajo, mujeres. A descansar, que venís de lejos». En ese momento, la confusión se apoderó de mí. ¿Por qué toda la gente de esta península era tan amable? ¿Acaso buscaban algo a cambio? De camino al hotel, el paisaje de Madrid se desplegaba tras la ventanilla. Rascacielos modernos, luces de neón parpadeantes y calles increíblemente limpias. Pero lo más llamativo eran las expresiones de la gente en las terrazas, reían, gesticulaban, parecían felices. Solo es una escala más, me repetí a mí misma. Pero mi interior ya había empezado a cambiar. El corazón de la reina de hielo comenzaba a agrietarse. Tras hacer el check-in en el hotel, descubrimos que la habitación era más espaciosa y luminosa de lo habitual. Por la ventana se veía el centro de Madrid, un hervidero de coches, autobuses y gente. El ritmo de la ciudad era vibrante, pero no tenía la pesadez opresiva de Moscú. Sobre la mesita, en lugar de un café soluble, había una pequeña botella de vino de Rioja y una caja de pastas artesanales. Ese pequeño detalle me sorprendió. Yekaterina se cambió de ropa a la velocidad del rayo, ansiosa por salir. Tengo que salir a explorar. He oído hablar de un barrio llamado Malasaña, dicen que es el paraíso de las compras y las tapas. Volveremos a tiempo, te lo juro, suplicó con los ojos brillantes. Normalmente mi negativa habría sido rotunda e innegociable. Pero por alguna razón que no lograba comprender, las palabras que salieron de mi boca fueron, ¿vamos juntas? La frase me sorprendió incluso a mí misma.
En 8 años, jamás había salido a explorar un lugar de trabajo. La habitación del hotel siempre había sido mi único mundo. ¿De verdad? La reina de hielo se ha derretido por completo, exclamó Yekaterina, dando una palmada de alegría. 1 hora después, estábamos en el vestíbulo del hotel. Sonaba una suave música de guitarra española y flotaba un ligero aroma a azahar. En la recepción, una chica joven con una sonrisa que parecía genuina nos saludó. Hola. ¿Necesitáis ayuda para moveros por la ciudad? Malasaña, respondió Yekaterina. La recepcionista Lucía sacó un mapa de colores y, en un inglés perfecto, nos explicó detalladamente la ruta del metro. Bajáis en la estación de Tribunal y estáis ahí mismo. Si usáis esta tarjeta multi, os saldrá más barato. Ah. Y no os asustéis si la gente habla muy alto, aquí somos así, añadió con un guiño. Incluso nos dibujó un pequeño croquis, marcando sus bares de tapas favoritos. Muchísimas gracias, dije, sintiendo un rubor inusual en mis mejillas. En Rusia, sería impensable que un empleado de hotel se tomara tantas molestias. La amabilidad de la gente me hacía sospechar. ¿Esperarían una buena propina? Pero la sinceridad en los ojos de Lucía desarmó mis dudas. El metro estaba increíblemente limpio, sin un solo papel en el suelo. La gente leía, escuchaba música con sus auriculares o hablaba en voz baja. Nadie gritaba. Al llegar a Malasaña, la energía de la calle nos envolvió. Tiendas de ropa vintage, librerías, bares con terrazas repletas y Yekaterina iba de un lado a otro, soltando exclamaciones de asombro. Yo en principio solo pretendía observar, pero los dependientes de cada tienda nos saludaban con una sonrisa y un «Hola, chicas». No estaba acostumbrada. En Rusia, lo normal es que te ignoren. Entramos en una pequeña boutique. La dependienta se acercó. ¿De dónde sois, si no es indiscreción? De Rusia, respondí. Al instante exclamó: «¡Ostras, qué bien! Bienvenidas». Pues mirad, estas chaquetas os quedarían genial, que allí hace un frío que pela, ¿no? ¿Cómo podía saber esas cosas? Era asombroso. Caminando por la calle, el hambre empezó a apretar. Mientras buscábamos un sitio para cenar, vimos a un barrendero municipal vaciando una papelera. De repente un chico joven que pasaba se detuvo y le dijo: «Buen trabajo, jefe». Me quedé de piedra. Había visto una escena similar en el aeropuerto. Aquello no era una coincidencia. El barrendero sonrió. «Gracias, chaval». «¿Qué, de vuelta a casa?» «Sí, a estudiar, que mañana hay examen», respondió el chico. Aquella interacción me dejó profundamente perpleja. En Rusia, un barrendero es un barrendero. Pero aquí la gente le saludaba, incluso charlaba con ellos. «Yekaterina, ¿has visto eso?» «¿No te parece extrañísimo?», pregunté. «¿El qué?», dijo ella, con las manos llenas de bolsas. El estudiante saludando al barrendero. Yekaterina se lo pensó un momento. Pues sí, es verdad. En nuestro país, a los barrenderos se les trata como si fueran invisibles. En ese instante sentí una punzada en el corazón. Un simple saludo visto en este país me había provocado una conmoción tan grande. No era simple educación, era una diferencia fundamental en la manera de tratar a otro ser humano. Nos sentamos en la terraza de un bar de tapas y mi mente seguía dándole vueltas a la escena. Gracias. Una simple palabra, pero cargada de respeto y reconocimiento. Hasta ahora, en mis 25 países, solo me había fijado en los edificios, la comida y los paisajes. Pero nunca me había detenido a observar lo más importante, cómo las personas se trataban entre sí. El corazón de la reina de hielo, desde ese momento, se agrietó un poco más. Aunque aún no era consciente, España no estaba destinada a ser solo una escala en mi vida, sino un punto de inflexión. Sentada en el bar mirando la carta, seguía sin poder borrar de mi mente la imagen del estudiante y el barrendero. Yekaterina señaló un plato. Dicen que la tortilla de patatas de aquí es famosa. ¿La probamos? Mi mente estaba en otra parte, pero asentí.
El camarero vino a tomar nota. Curiosamente, al darse cuenta de que éramos extranjeras, nos explicó pacientemente cada plato en inglés. En Rusia, si no hablas ruso, lo más probable es que te ignoren. Cuando nos trajo la comida, empezó a darnos instrucciones. Mirad, el pan con tomate se come así, restregáis bien el ajo primero, dijo sonriendo mientras hacía una demostración. Le imité torpemente. La explosión de sabor en mi boca me sorprendió. El camarero se quedó a nuestro lado, explicándonos la cultura de las tapas. ¿El servicio siempre es así de atento aquí?, pregunté. Claro, mujer. Un cliente es como de la familia, respondió con una naturalidad que me dejó aún más perpleja. Al terminar, pedí la cuenta y saqué mi tarjeta. El camarero dijo, «Sois de fuera, ¿verdad? Os hago un 10% de descuento». ¿Por qué?, pregunté, invadida por la curiosidad. «Porque habéis venido a visitar mi país». Gracias, su respuesta tan inocente me dejó sin palabras. Al salir a la calle de repente empezó a llover. No teníamos paraguas y estábamos buscando un lugar donde guarecernos. De la tienda de al lado, salió un dependiente corriendo hacia nosotras con un paraguas. «Tomad, chicas. Es el de la tienda. Cuando pare lo dejáis en cualquier sitio y ya está». Lo miré con incredulidad. ¿De verdad? ¿No necesita un depósito? El dependiente se rió y negó con la cabeza. Esto es España, tranquilas. No os preocupéis. Mientras caminábamos bajo el paraguas le dije a Yekaterina, la gente de este país es muy extraña. ¿Por qué son todos tan increíblemente amables? Sí, es una amabilidad que casi te hace sospechar, coincidió ella. De camino vimos a un señor mayor intentando subir unas bolsas pesadas por una escalera. Lo asombroso fue que al instante un par de jóvenes que estaban cerca corrieron a ayudarle. Nadie se lo pidió. Mira otra vez, señaló Yekaterina. En Moscú, la gente habría pasado de largo. Observé la escena en silencio, sintiendo otra punzada en el corazón. ¿Por qué esos pequeños gestos de humanidad me emocionaban hasta el punto de querer llorar? De vuelta al hotel, en el metro, una mujer embarazada subió al vagón. Inmediatamente varias personas se levantaron para cederle el asiento. En Rusia, la mayoría fingiría estar dormida o mirando el móvil. Ya en la habitación me tumbé en la cama, mirando al techo intentando descifrar qué tenía de diferente este país. No era solo amabilidad, era una forma de respeto mutuo completamente distinta. En la cama de al lado, Yekaterina suspiró. Mañana volamos a primera hora, pero qué pena. Me encantaría volver. No respondí, pero en mi interior sentía exactamente lo mismo. Había estado en más de 30 escalas, pero era la primera vez que no quería marcharme de un país. Aquella noche soñé que estaba en el metro de Moscú. La gente a mi alrededor solo se preocupaba por sus asuntos, nadie se miraba a los ojos. Pero a mi lado, estaba sentado un español que me sonreía y decía, «Gracias». Cuando abrí los ojos sentí algo húmedo en mi cara. Al tocarme me di cuenta de que eran lágrimas. Lágrimas cálidas que corrían por el rostro de la reina de hielo. Debía de ser la magia de esa península llamada España. A la mañana siguiente, al mirar por la ventana, Madrid brillaba bajo el sol. Hoy era el día de volver, pero sentía el cuerpo extrañamente pesado. He visitado 25 países, pero esta era la primera vez que no quería irme. No era que no quisiera irme, sino que sentía una profunda curiosidad por este nuevo sentimiento. Siempre me había considerado una persona sin emociones, una máquina programada para trabajar. Pero la experiencia de ayer había provocado un cambio sutil en mi interior. Anna, despierta. Vamos a desayunar, me llamó Yekaterina con su energía habitual. En el ascensor de camino al restaurante del hotel, las imágenes del día anterior seguían girando en mi cabeza, el estudiante saludando al barrendero, los jóvenes ayudando al anciano, el dependiente del paraguas. ¿Qué tenía de diferente este país? El desayuno buffet ofrecía platos españoles y continentales. De la sección española llegaba un aroma delicioso. Había platos que no conocía, pinchos de tortilla, pan tumaca,
y un olor embriagador a churros recién hechos. Yekaterina se lanzó valientemente a por la comida española, pero yo, como siempre, me decanté por una tostada y un huevo. La prudencia era mi norma. Nunca arriesgaba, nunca probaba cosas nuevas. Anna, prueba esto, es un pincho de tortilla. Está caliente y delicioso, me recomendó. Miré aquel pequeño trozo de huevo y patata. Parecía jugoso. A regañadientes cogí uno y lo probé. Estaba sorprendentemente bueno. Suave, sabroso, completamente diferente a la comida rusa. Terminé comiendo varios más. Era la primera vez en 8 años que probaba la comida local en el desayuno de un hotel. Después de comer, fuimos al vestíbulo para hacer el check-out. De repente el recepcionista nos informó de que nuestro vuelo a Moscú se retrasaba 4 horas. Mi corazón dio un vuelco no por la ansiedad del retraso, sino por una inesperada emoción. 4 horas más. Podría conocer un poco más esta ciudad. No se preocupen, el hotel ofrece una visita guiada gratuita por el centro para compensar. ¿Qué les parece un tour de 4 horas por Madrid? ¿De verdad?, preguntó Yekaterina con los ojos iluminados. Sí, no queremos que nuestros huéspedes se aburran. Tenemos un guía especializado que las llevará a los lugares más emblemáticos, respondió el recepcionista con una sonrisa, entregándonos un folleto. Si esto hubiera pasado en Rusia, probablemente solo nos habrían dicho: lo sentimos, esperen. La comodidad del cliente nunca era su responsabilidad. Pero aquí, ¿un tour gratuito? Era increíble. 30 minutos después, estábamos sentadas en un minibús impecable que se dirigía al centro de Madrid. Los asientos eran cómodos y nos ofrecieron agua fría y toallitas húmedas. El guía, un hombre de mediana edad llamado Carlos, con una sonrisa afable, comenzó a explicarnos la historia y la cultura de Madrid en un ruso con un acento casi perfecto. Era mejor que el de algunos rusos que conocía. «Habla usted un ruso excelente», le dije. Lo aprendí especialmente para los turistas rusos. Me encanta su país, su literatura y su música. Tolstói y Tchaikovsky son mis favoritos. Su respuesta me sorprendió una vez más. La gente de esta isla de calor humano parecía increíblemente abierta y curiosa sobre el mundo exterior. Durante el tour, nos detuvimos en una pequeña taberna. No era grande, pero la decoración era acogedora y rebosaba de encanto español: farolillos rojos, mesas de madera y paredes adornadas con carteles de toros y flamenco. Aquí vamos a probar uno de los platos más famosos de Madrid, el bocadillo de calamares. La dueña, Carmen, es la tercera generación. Lleva 50 años regentando este lugar, explicó el guía. Los calamares, dorados y crujientes, estaban servidos en un pan tierno. Yekaterina no dudó en dar el primer bocado. ¡Madre mía! ¡Qué crujiente y sabroso!, exclamó con los ojos abiertos de par en par. Probé un trozo con cautela. El exterior era crujiente, el interior tierno y jugoso. Era completamente diferente al pescado frito grasiento de Rusia. Tenía tantas capas de sabor que era imposible no querer más. Carmen, la dueña, al vernos disfrutar tanto, nos trajo 2 vasos de vermut. Para las extranjeras que comen por primera vez calamares, puede resultar un poco seco. El vermut ayuda a pasar mejor. Es la bebida más famosa de Madrid. Lo más sorprendente fue que Carmen nos preparó otro mini bocadillo con un rebozado más ligero, e incluso nos regaló una pequeña ración de patatas bravas. ¿Por qué hace todo esto?, pregunté abrumada. Pues para que os guste la comida de España, hija. Para que volváis a casa con un buen recuerdo. Con eso esta abuela ya es feliz, dijo Carmen con una sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos, pero que era increíblemente cálida. En ese momento sentí una calidez que me recorrió por dentro. No era simple amabilidad, era un cariño genuino. Nunca había visto a nadie esforzarse tanto solo para que a otros les gustara su comida. En Rusia, la mayoría de la gente solo se preocupa por el beneficio. De vuelta al minibús, miré por la ventana pensativa. ¿De dónde venía esta calidez de los españoles? ¿Por qué eran tan buenos con los extraños? España ha pasado por muchas dificultades.
Guerras, una dictadura, pobreza. La gente tuvo que aprender a ayudarse mutuamente para sobrevivir. Esa tradición ha perdurado hasta hoy, nos explicó el guía. Al oír esas palabras, se me humedecieron los ojos. Una memoria colectiva que se había transmitido como un comportamiento individual. Porque habían conocido el sufrimiento, eran capaces de ser más amables. De camino al hotel, Yekaterina susurró: Anna, el lugar de mis sueños es así. Un sitio donde la gente se cuida. Asentí en silencio. El frío corazón de la reina de hielo se estaba derritiendo. El calor de España me estaba cambiando. De camino al aeropuerto, decidimos dar un último paseo por el centro de Madrid. Aún quedaba algo de tiempo antes del despegue. Las calles estaban limpias y llenas de vida. Mira, un mercado tradicional, señaló Yekaterina. Entramos en el mercado de la cebada. El bullicio y los aromas nos envolvieron: pescado, verduras, carne y alimentos que no reconocía. Los mercados en Rusia suelen ser oscuros y húmedos, pero este estaba limpio y bien iluminado. Pasad a mirar, sin compromiso, nos saludaban amablemente los vendedores. Yekaterina se detuvo frente a un puesto de jamones. Esto tiene una pinta increíble, ¿probamos? Será demasiado fuerte, intenté disuadirla, pero ella ya estaba pidiendo 2 raciones. 2 de ibérico de bellota, dijo Yekaterina haciendo un 2 con los dedos. El charcutero, un hombre con una gran barriga y mejillas sonrosadas, comenzó a cortar el jamón con una maestría hipnótica. Finas lonchas, casi transparentes, que colocaba sobre un plato de loza. El aroma era embriagador. En Rusia no existía nada parecido. Tomad, chicas. Os corto de la parte más jugosa, nos dijo ofreciéndonos el plato. Lo probé con una mezcla de curiosidad y escepticismo. ¡Guau! El sabor se deshizo en mi boca. Salado, dulce, con un toque a bellota. Yekaterina tuvo la misma reacción. Está buenísimo, dijimos al unísono. El vendedor, al vernos, sonrió satisfecho. ¿Os gusta? Pues os pongo un poco de queso manchego y picos para acompañar. Así está más rico. Pero lo que pasó a continuación fue aún más sorprendente. El hombre preparó un nuevo plato de jamón. Este tiene más curación. Quiero que probéis el sabor de verdad de España. Pensamos que nos cobraría más, pero no. Era un simple deseo de que probásemos algo bueno. Jamás me había encontrado con un gesto tan sincero. No, por favor, ya no podemos más, dije avergonzada. Venga ya, mujer. Los extranjeros sois así. Mi hijo, cuando se fue a estudiar fuera, también tardó en acostumbrarse a la comida de allí. Lo entiendo perfectamente, sus palabras me conmovieron. El nuevo plato de jamón era aún más delicioso. El vendedor incluso nos regaló unos trozos de chorizo. ¡Olé! Para que la próxima vez que vengáis a nuestro país, volváis a por más, dijo riendo. Al ir a pagar, el precio era sorprendentemente bajo. Si esto hubiera sido en Rusia, a un extranjero le habrían cobrado el doble. Es muy barato, cóbrenos un poco más, insistí. Pero el hombre negó con la mano. ¿Qué va? La próxima vez que vengáis, ya está. Eso es mejor pago. Al salir del mercado, Yekaterina dijo: aquí, la gente valora más el trato humano que el dinero. Asentí. Sí, este país valora a las personas por encima de lo material. La empatía es la base de todo. Miré el reloj. Era hora de ir al aeropuerto. En el taxi de vuelta, el paisaje de Madrid se grabó a fuego en mi memoria. Los edificios señoriales, las calles limpias y, sobre todo, las sonrisas cálidas de la gente. El taxi estaba impecable. El conductor, de unos 50 años con gafas y aspecto bonachón, llevaba un pequeño rosario colgando del retrovisor. ¿De dónde venís?, preguntó en un inglés sencillo. De Rusia, respondí. Al instante empezó a nombrar ciudades rusas: Moscú, San Petersburgo, Vladivostok, e incluso tarareó una canción popular rusa. Al ver mi sorpresa, sonrió. El mundo es un pañuelo. Todos somos amigos. He visto películas rusas, me gusta mucho vuestra cultura.
Esa frase me tocó profundamente. En Rusia los taxistas suelen ser silenciosos, concentrados en conducir. Pero este hombre charlaba con nosotras como si fuéramos amigas de toda la vida. El corazón de la reina de hielo se había derretido por completo. De camino al aeropuerto de Barajas, lo que veía a través de la ventanilla del taxi era asombroso. Calles limpias, un tráfico ordenado y, sobre todo, la expresión relajada de la gente. En Rusia, la mayoría de las personas tienen el ceño fruncido o parecen enfadadas. En las calles había muchas motos, pero todos respetaban las normas. Cuando un semáforo se ponía en rojo, esperaban pacientemente. Nadie tocaba el claxon. Eso era impensable en Moscú. ¿Cómo es el ritmo de vida de los españoles?, le pregunté al taxista por curiosidad. Ni rápido ni lento. El justo, respondió. Creemos en eso de vísteme despacio, que tengo prisa. Aquella frase estaba llena de filosofía. En Rusia, todo el mundo vive con prisa, sin paciencia. Aún queda tiempo. ¿Y si damos una vuelta por aquí cerca?, propuso Yekaterina. El conductor, al oírla, dijo, os llevaré a un sitio donde va la gente de aquí. No es turístico, es la vida real de los madrileños. Nos bajamos del taxi y empezamos a caminar por las calles cercanas al aeropuerto. Soplaba una brisa agradable. El cielo era de un azul intenso, muy diferente del cielo plomizo de Rusia. Era un pequeño barrio con casas bajas y edificios de apartamentos modernos. Las calles no eran anchas, pero estaban limpias y llenas de árboles frondosos que no reconocía. Mientras caminábamos, vimos a una anciana empujando un carrito lleno de bolsas de la compra. El carrito parecía muy pesado. De repente, al girar una esquina, una de las ruedas del carrito se atascó en una grieta de la acera y se volcó. Las naranjas, las patatas y las latas empezaron a rodar por el suelo. Si esto hubiera ocurrido en Rusia, la mayoría de la gente habría seguido su camino. Siendo sincera, yo misma lo habría pensado. Durante 8 años, me había acostumbrado a ignorar los problemas de los desconocidos. Pero lo que sucedió a continuación fue asombroso. 2 estudiantes de secundaria que pasaban por allí y un hombre de traje que hablaba por el móvil corrieron inmediatamente a ayudar. Recogieron las cosas que se habían caído, las colocaron con cuidado en las bolsas y, entre todos, levantaron el carrito. Nadie dudó. A nadie le importó mancharse la ropa. ¿Está usted bien, señora?, le preguntaron con preocupación. La anciana, que parecía asustada, pronto empezó a sonreír. Asentía sin parar, dando las gracias con los ojos húmedos. Y lo que fue aún más increíble, después de ayudarla, el hombre de traje insistió en acompañarla hasta su portal, cargando él mismo con las bolsas más pesadas. Cuídese mucho, abuela, le dijo uno de los chicos al despedirse. Mira eso, Anna, dijo Yekaterina con la voz entrecortada por la emoción. No solo la han ayudado, sino que se han preocupado por su bienestar, por su dignidad. Contemplé la escena con los ojos llenos de lágrimas. Ni en Nueva York, ni en París, ni en Moscú, en ninguna gran ciudad había visto algo así. No era simple amabilidad, era un modo de vida basado en la empatía, una cultura que trata a los extraños como si fueran de la familia. Nos acercamos a la anciana y le preguntamos si necesitaba algo más. Nos sonrió con dulzura y nos ofreció una naranja a cada una. Tomad, guapas. Para el camino. La fruta de España es la mejor del mundo, tiene mucha vitamina. Su acento era cerrado, local, pero su mirada era cálida. Tenía la cara surcada de arrugas, pero su sonrisa era joven. En ese momento comprendí que este país no solo poseía una arquitectura impresionante o una gastronomía deliciosa. Lo más avanzado de España era el corazón de su gente. Esa empatía, esa disposición a ayudar a un extraño, ese era el verdadero progreso de España. Comiendo la naranja mientras caminábamos, un señor mayor se desplomó de repente en un banco. Parecía encontrarse mal. Al instante la gente a su alrededor corrió a ayudarle. Una madre joven llamó a una ambulancia, otros ayudaron al hombre a tumbarse a la sombra, y alguien fue a una tienda cercana a por agua fría. Incluso un motorista que pasaba se detuvo para preguntar si podía ayudar en algo.
Tranquilo, abuelo, la ambulancia ya viene, le decían para calmarlo. Anna, parecen una familia cuidándose unos a otros, observó Yekaterina, maravillada. Observé la escena en silencio y, de repente, lo entendí todo. Durante 8 años, solo había visto edificios, comida y paisajes. Nunca había visto el verdadero rostro de un país. Las personas y los lazos entre ellas son el paisaje más hermoso de un lugar. De vuelta al aeropuerto, ambas guardamos silencio, sumergidas en nuestros pensamientos. Algo dentro de mí estaba cambiando. El muro de hielo que había protegido mi corazón durante 8 años se estaba derritiendo poco a poco. El corazón helado de la reina de hielo se estaba calentando. Anna, cuando vuelvas, ¿qué es lo que más echarás de menos?, preguntó Yekaterina. Lo pensé un momento y respondí, a la gente. Sus sonrisas, su amabilidad y la forma en que se tratan unos a otros. Al llegar al aeropuerto sentí una extraña sensación, como si me estuviera marchando de casa. Qué irónico. Solo había estado una noche, pero este país me había dado un sentimiento de hogar. De camino a la terminal de salidas, me giré para mirar España por última vez. Tenía que volver. Esta vez no como una escala, sino para un verdadero encuentro. Antes de embarcar compré un pequeño recuerdo en una tienda, un llavero con la figura de un oso y un madroño. No era un simple souvenir. Era la prueba de que un país había provocado un cambio en mi corazón. En el corazón de la reina de hielo, había prendido una pequeña llama cálida. Una llama regalada por esa península llamada España. De pie frente al control de pasaportes, una sensación de nostalgia me invadió. Solo había estado una noche, pero no quería irme. Era la primera vez. Yekaterina sentía algo parecido. Miró a su alrededor, suspiró y dijo con una sonrisa, es de locos. Un solo día y ya me he enamorado de este país. No es ninguna locura, respondí seriamente. Este lugar es de verdad especial. Pasamos el control y entramos en la zona de tiendas libres de impuestos. Aún quedaba tiempo antes del despegue, así que paseamos lentamente. Cosméticos, artesanía tradicional, todo tipo de productos típicos. Normalmente habría pasado de largo, pero ahora cada objeto parecía tener un significado. Mira, Anna, señaló Yekaterina emocionada. ¿No es esa la señora del bocadillo de calamares de ayer? Miré en la dirección que señalaba. ¿Era realmente Carmen, la de la taberna? Estaba con otra persona arrastrando una maleta. Hola, nos acercamos a saludar. Carmen nos miró sorprendida, y luego su rostro se iluminó con una sonrisa. Hombre. Las 2 chiquillas rusas del bocadillo. ¿Qué hacéis aquí? Nosotras ya nos vamos. ¿Y usted? Vengo a despedir a mi nieta. Se va a estudiar a Rusia. Su respuesta nos dejó aún más atónitas. ¿De verdad? ¿A qué ciudad? A Moscú. Va a estudiar música. La chica que la acompañaba, su nieta, sonrió tímidamente. De repente sentí una calidez inmensa. La persona que ayer nos había tratado con tanto cariño, hoy se presentaba como una abuela que despedía a su nieta hacia mi país. El mundo era pequeño y maravilloso. Yo vivo en Moscú. Si necesita cualquier ayuda puede contactarme, le dije entregándole mi tarjeta de visita. Carmen la cogió agradecida. ¿De verdad? Muchas gracias, hija. Estaba tan preocupada, la niña va sola por primera vez. De repente sacó algo de su bolso. Era una pequeña muñeca vestida de flamenca. Toma, un recuerdo de España para que te dé suerte. En ese momento se me llenaron los ojos de lágrimas. Una desconocida a la que había visto una vez, hoy me hacía un regalo como si fuera una vieja amiga. Era la primera vez que experimentaba algo así. Muchísimas gracias. Yo también tengo un regalo para su nieta, saqué de mi bolso una tableta de chocolate ruso. Es el más famoso de Rusia. Intercambiamos los regalos. No era un simple trueque de objetos, sino un intercambio de afecto. La megafonía del aeropuerto anunció el embarque de nuestro vuelo.
Nos despedimos de Carmen con pena. Nos vemos en Moscú. De camino a la puerta de embarque pasé por el aseo. Y allí me encontré de nuevo con la señora de la limpieza que había visto el día anterior en el aeropuerto. Llevaba el mismo uniforme naranja, su pelo era canoso, pero se movía con agilidad. Lo sorprendente es que me reconoció. Hombre. La extranjera de ayer. ¿Ya te vas? Yo no la había reconocido, pero ella a mí sí. De repente sentí un calorcito en el pecho. En un aeropuerto tan inmenso, ¿cómo podía acordarse de una extranjera a la que solo había visto una vez? Sí, hoy me vuelvo. ¿Cómo es que se acuerda de mí?, pregunté profundamente conmovida. Me acuerdo de todas las azafatas extranjeras, hija. Siempre me pregunto qué pensaréis de nuestra España. Espero que te lleves un buen recuerdo. Sonreía alegremente y las arrugas de sus ojos parecían flores. Entonces sacó del bolsillo de su camisa un pequeño llavero. Era el oso y el madroño, el símbolo de Madrid. Toma, un recuerdo de España. Acéptalo. Quizás no valga mucho, pero es de corazón. Esta vez no pude contener las lágrimas. Cayeron como perlas de un collar roto. Había estado en aeropuertos de todo el mundo, pero que una empleada de la limpieza me recordara como persona y me hiciera un regalo era la primera vez. En Rusia, los limpiadores pertenecen al estrato más bajo de la sociedad, nadie les presta atención. Pero esta mujer irradiaba dignidad y calidez. Muchísimas gracias. La recordaré siempre, mi voz temblaba tanto que apenas podía hablar. La señora, al verme llorar, me dio una palmadita en el hombro. No llores, niña. España siempre te dará la bienvenida. Recuerda lo bueno de aquí, y recuerda que en el mundo todavía hay mucha gente buena. Me apretó la mano. Vuelve a jugar, ¿eh? Esto es España. Siempre serás bienvenida. Su mano era áspera, pero increíblemente cálida, como la de una madre. Acepté el llavero temblando y caminé hacia la puerta de embarque. Yekaterina, al ver mis lágrimas, se asustó. Anna, es la primera vez que te veo llorar. Yo también es la primera vez que me veo llorar, respondí entre risas, mientras las lágrimas seguían cayendo. Durante años pensé que no tenía lágrimas, que mi corazón se había congelado. Pero la calidez de España me había devuelto mi humanidad. Al subir al avión, miré por la ventanilla el último paisaje de España. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de dorado. Esto ya no era una escala. Era el punto de inflexión de mi vida. El hogar de mi alma. Sentada en el avión, miré el llavero y reflexioné. España tenía algo más avanzado que la tecnología, el corazón de su gente que se respeta y se cuida. Ese era el verdadero progreso. Cuando el avión despegó, una nueva determinación nació en mí. La reina de hielo ya no existía. La calidez de España me había cambiado por completo. Ahora estaba lista para volver a Moscú y transmitir esa calidez. Pero no sabía que mi historia en España estaba a punto de provocar un gran revuelo en Internet. De vuelta en Moscú hice algo que no había hecho en 8 años. Compartí mi experiencia en España en mis redes sociales. Pensaba que España era solo una escala, pero 2 días allí han cambiado por completo mi forma de ver la vida. Su gente me ha enseñado lo que es la verdadera calidez. Escribí sobre la señora de la limpieza del aeropuerto, sobre Carmen y su bocadillo de calamares, y sobre los innumerables gestos de amabilidad de desconocidos. Describí sus sonrisas, su paciencia y su cariño hacia los extranjeros. La respuesta superó todas mis expectativas. Miles de comentarios de todo el mundo inundaron mi publicación. La gente compartía sus propias experiencias. Yo también sentí lo mismo en España. Los españoles son diferentes, tienen un alma hermosa. Ese lugar me hizo volver a creer en la humanidad. Me perdí en España y un desconocido me acompañó durante 10 minutos para guiarme. Una semana después, la aerolínea me hizo una oferta especial. Iban a abrir una ruta regular a Madrid y querían que yo fuera la jefa de cabina, responsable del intercambio cultural entre Rusia y España. Acepté sin dudarlo.
Quería volver a pisar esa tierra cálida. 2 meses después, estaba de nuevo en el aeropuerto de Barajas. Esta vez no para una escala, sino para empezar el trabajo de mis sueños. Al pasar por el mismo aseo, me encontré de nuevo con aquella señora de la limpieza. Al verme, me saludó con alegría. ¿Has vuelto? Sabía que volverías. Ahora soy la responsable de la ruta a Madrid, vendré a menudo, le dije con la voz temblorosa. ¡Qué bien! Bienvenida a casa. A casa. Esa palabra nunca me había sonado tan correcta. España se había convertido de verdad en mi segundo hogar. 6 meses después, solicité la residencia de larga duración en España. Quería aprender español, profundizar en la cultura de este país. 1 año después, abrí un pequeño centro cultural ruso en Madrid. Quería presentar mi país a los españoles, igual que ellos me habían mostrado su calidez. Carmen, la de la taberna, venía a visitarme a menudo. Mi nieta está muy bien en Moscú aprendiendo música. Gracias a ti se ha adaptado muy bien, me decía siempre. La señora de la limpieza, ya jubilada, también venía a mi centro. Has hecho famoso a nuestro Madrid en el mundo entero, decía con orgullo. No ha sido Madrid la que me ha cambiado a mí. Tras 1 año viviendo en España, comprendí profundamente la singularidad de este lugar. Cada mañana al ir al mercado a comprar, la gente me saludaba. Ya está aquí Anna, como si fuera una más del barrio. El verdulero me guardaba las hortalizas más frescas, la frutera me daba a probar la fruta para ver si estaba dulce, y el pescadero me enseñaba a elegir el pescado más fresco. Esa sensación de ser aceptada nunca la había experimentado en Moscú. Allí, los vecinos apenas se conocen. Pero en España, sentí el calor de una comunidad. Aprender español fue una aventura fascinante. Mi profesor, el señor Chen, un español de origen taiwanés de más de 60 años, corregía mi pronunciación con una paciencia infinita. Anna, la entonación de gracias es importante. Tranquila, poco a poco. El español es difícil, pero has mejorado muchísimo. Sus palabras me daban un gran aliento. A veces me iba de excursión con mis amigos españoles. La Sierra de Guadarrama, los picos de Europa, el Teide de la naturaleza de España también era hermosa. Pero lo más hermoso era compartir esos momentos. Mi amiga española, Beatriz, una enfermera alegre y bondadosa, siempre me cuidaba. Anna, has cambiado mucho, me dijo un día. Cuando llegaste eras muy fría, apenas hablabas. Ahora eres mucho más cálida, hasta cuentas chistes. Me reí. Ha sido España. Su gente me ha enseñado a sentir la vida con el corazón. En la noche de San Juan, la familia de Beatriz me invitó a celebrar con ellos en la playa. Aunque era extranjera, me trataron como a una más. Saltamos hogueras bajo la luz de la luna, compartimos comida y la atmósfera era cálida y feliz. Un día, en el metro hubo una emergencia. Un anciano se desmayó. La gente a su alrededor corrió a ayudar. Alguien llamó a una ambulancia, otro le practicó los primeros auxilios y otros mantenían el orden. Yo también me acerqué y con el español que había aprendido consolé a la esposa del anciano. Tranquila, señora, la ambulancia ya llega. La mujer me apretó la mano y me dijo, gracias, hija. Qué bien hablas español. En ese momento supe que ya no era una extranjera. Era parte de esta sociedad, capaz de aportar mi granito de arena. 3 años después, hoy, estoy de pie en el aeropuerto de Barajas. No para irme, sino para recibir a una invitada muy especial. Yekaterina viene a trabajar a España. Ha sido contratada por una aerolínea española, y va a empezar una nueva vida en Madrid. Cuando se enteró de mi historia, solicitó inmediatamente un puesto aquí. Al verla salir por la puerta de llegadas, recordé a mi yo de hace 3 años. Aquella reina de hielo fría y escéptica. En sus ojos ahora veo inquietud, pero también expectación. Anna, corre a abrazarme. Has cambiado de verdad. Estás más viva, más cálida. ¿Tú crees? Pregunto con una sonrisa, llena de gratitud. Antes tu mirada era como el hielo.
Ahora es como el sol de otoño. Tomamos un autobús hacia Madrid. Yekaterina mira por la ventanilla con curiosidad, igual que yo hace 3 años. Pero la diferencia es que ahora puedo explicarle todo. Es aquí. ¿El lugar que te cambió? No fue solo el lugar, respondo, mirando el paisaje familiar. Fue la gente. España me enseñó lo que es el verdadero calor humano. Y tú también lo sentirás. Al llegar a Madrid, la llevo a aquel mercado tradicional. Se ha convertido en mi ritual. A cada amigo ruso que viene a España, lo traigo aquí. El charcutero del jamón nos ve y se alegra mucho. Ahora tiene 70 años, pero sigue en plena forma. Anna, ¿traes a una amiga nueva?, me pregunta en español, intentando intercalar alguna palabra en inglés. Welcome to Spain. Es rusa, acaba de llegar para trabajar, le explico en un español que ya es fluido. El charcutero inmediatamente prepara un plato especial de jamón. Un poco menos curado, cortado más fino y con más picos de pan. Para las extranjeras, la primera vez hay que ir poco a poco. Cuando te acostumbres, ya probarás el de verdad. Al ver la cara de asombro de Yekaterina, recuerdo mi propia conmoción. Esa sensación de ser cuidado por un extraño es algo que nunca se olvida. Te va a encantar este lugar, le digo con una mirada llena de confianza. Esa noche en mi pequeño apartamento, Yekaterina me pregunta, ¿te arrepientes de haberte ido de Rusia? Lo pienso un momento y respondo, ni un poco. Aquí me he encontrado a mí misma. En Rusia, era solo una máquina fría. En España, he aprendido a ser una persona. ¿La reina de hielo ha desaparecido de verdad? Desapareció. La calidez de España derritió todo mi hielo. Ahora soy Anna, una persona normal que ríe, llora y quiere. Saco el llavero del oso y el madroño y la muñeca flamenca. Durante 3 años, me han acompañado siempre. No son solo souvenirs. Son los 2 símbolos de mi humanidad recuperada. Cada vez que los veo, recuerdo la calidez que España me enseñó. Yekaterina me mira seriamente. Yo también quiero cambiar como tú. En Rusia, sentía que me estaba convirtiendo en otra reina de hielo. Lo conseguirás seguro, le digo con firmeza apretándole la mano. España tiene una magia que te hace mejor persona. Su gente derretirá con su calidez el muro de hielo que tienes en el corazón. A la mañana siguiente subimos al mirador del Círculo de Bellas Artes. Contemplamos toda la ciudad. El sol la baña haciendo que todo brille. Esta ciudad está llena de historias, le digo señalando las calles. Cada rincón guarda un recuerdo cálido. Cada persona tiene una historia de bondad. Cuéntame tu recuerdo más preciado, me pide Yekaterina. Recuerdo a la señora de la limpieza del aeropuerto el primer día. Aquel gracias que cambió el rumbo de mi vida. A veces el gesto de amabilidad más pequeño puede tener el impacto más grande. Una palabra, una sonrisa, un pequeño gesto de atención pueden cambiar la vida de una persona. Ahora, cada día, digo gracias a los camareros, a los dependientes, a todos los que trabajan para la sociedad, barrenderos, policías, enfermeros, profesores, conductores. He aprendido a ver el valor de cada persona. En estos 3 años he aprendido la filosofía de vida española, tratar a cada individuo como alguien importante, cuidar con el corazón a los que te rodean, mostrar un gran amor en las pequeñas cosas y creer en la bondad inherente del ser humano. Mis amigos que vuelven de Rusia me dicen que he cambiado mucho. Estás más cálida, más atractiva. Tu sonrisa parece más sincera. Espero poder llevar esta calidez de vuelta a Rusia, pero sé que el cambio requiere tiempo y determinación. España tardó 3 años en cambiarme a mí. Quizás yo necesite toda una vida para que más gente sienta esta calidez. Cada vez que un amigo ruso viene a España, lo llevo a ese mercado a ver al charcutero. Él siempre dice, España os da la bienvenida. Somos todos una familia. Y luego con esmero prepara la mejor comida, como si fuera para sus propios nietos. Eso es España. No por su tecnología avanzada ni por sus paisajes hermosos, sino porque el alma de su gente es hermosa. Porque aquí la gente cree en el poder del amor y la bondad.
De pie en el mirador, le digo a Yekaterina, bienvenida al lugar que cambiará tu vida. Prepárate para ser abrazada por la calidez. Una suave brisa nos acaricia. Madrid brilla a nuestros pies. Como dijo aquella señora de la limpieza hace 3 años, vuelve a jugar, niña. Y de verdad he vuelto. No solo de visita, sino para quedarme. Este es mi hogar, mis raíces.